Comenzar. Señor, en este momento vamos a comenzar a estudiar tu palabra ahora desde una nueva perspectiva. Hemos aprendido los rudimentos del Evangelio en la serie pasada. Pero ahora, Señor, vamos a entrar a la esencia del Evangelio. Ahora vamos a hablar de Jesús. Señor, no sé cuánto va a durar esta serie, pero sé, Señor, que tú te vas a manifestar porque es en Jesús que está el poder. Y por eso, Señor, toca nuestros corazones. Convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Toca a las personas necesitadas, que somos todos. A las personas que están en otros estados, en otros países. Que podamos levantar tu nombre con poder. Gracias, Señor. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta nueva serie que voy a empezar a predicar está basada en un libro que escribí hace un tiempo, hace unos 3 o 4 años, que se titula Discípulos. Por supuesto, no todo lo que voy a decir en la serie está aquí, y no todo lo que está aquí va a estar en la serie. Pero sí va a estar basado en esto. Y alguien puede decir, bueno, esto es propaganda. Sí, puede ser que sea propaganda. Pero es una propaganda espiritual en el sentido siguiente. Este libro, la primera tirada, se agotó, prácticamente está agotada. O sea que, por supuesto, alguien me va a preguntar quizás a la salida, ¿puedo conseguir ese libro? No, ya se agotó. Las personas que lo han leído han dado testimonio, porque es un libro que habla de la vida de Jesús y de la gente que rodeó a Jesús. Y de cómo Jesús interactuó con esa gente y cuáles son los principios del discipulado. Si uno quiere ser discípulo de Jesús, aquí están los principios para ser un verdadero discípulo de Jesús. Y por eso, si alguien lo quiere adquirir, está en Amazon. Lo subí hace poco en Kindle. No lo tengo todavía en pasta porque no sé cómo hacer para subirlo en pasta. Pero está allí. Pero si no quieren, no les gusta leer, vamos a empezar cada sermón a hablar sobre Jesús y hablar sobre la gente que rodeó a Jesús y cómo ellos crecieron y qué fue lo que Jesús hizo con ellos. Y por eso les pido que me acompañen cada sábado en esta serie que creo que va a ser apasionante incluso para mí, porque vamos a descubrir muchas cosas. Y por eso la serie se titula Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y el título del sermón de hoy es Jesús, creencia o experiencia. Y entonces comienzo con una pregunta. ¿Es Jesús historia o leyenda? ¿Es Jesús historia o leyenda? Yo me acuerdo cuando era chico, yo hasta los 6 años, 7 años creía en Papá Noel. Y siempre me preguntaba, porque aparecía, incluso me acuerdo que estaban las iglesias que repartían juguetes, y yo lo miraba así con expectación. Y alguien puede decir, ¿cómo está tan grande? Bueno, para que vean mi ingenuidad, cuando yo preguntaba algo de Papá Noel, nadie me aclaraba quién era Papá Noel. Y un día en una fiesta, cuando tenía 7 años, una fiesta de Navidad que se hacía en la iglesia también, un amiguito vino y me dijo, Joel, ahí está Papá Noel cambiándose en una habitación. Y entonces fuimos, nos trepamos y entre medio de las persianas miramos entre las rendijas y se estaba cambiando Papá Noel y resulta que era un hermano de iglesia Papá Noel. Y cuando descubrí eso, fue uno de los grandes chascos de mi vida. Ahí descubrí que realmente Papá Noel no era verdad, sino que Papá Noel era alguien disfrazado. Pero ese chasco me trajo cierta alegría porque ahora yo podía decir que era maduro, porque ahora yo iba a mi amiguito y que creía en Papá Noel y decía, ¿cómo? ¿No sabés? ¿No sabés que él no existe? ¿Será que Jesús es un Papá Noel? Y para muchos Jesús es un Papá Noel. Y quizás hoy te des cuenta al finalizar de este sermón que quizás para ti también puede ser que sea un Papá Noel Jesús. Y así como todos celebramos la Navidad sin creer en Papá Noel, puede ser que muchos vengan a la iglesia sin creer en Jesús. O quizás creyendo en Jesús. Pero quiero decirte que creer en Jesús no es suficiente. No es suficiente. ¿Pero es Jesús un personaje histórico o no? Y vamos a ir al testimonio histórico. Hay 3
autores fuera de la Biblia, o sea, paganos o no paganos, hay uno judío, que dieron testimonio de la historicidad de Jesús. Y por supuesto, esto, ni bien se encontraron estos testimonios, hay mucha gente que también empezó a estudiar para dudar de esto, pero según lo que dicen los historiadores serios, ahora y la mayoría, porque hay historiadores serios también que lo niegan, pero la mayoría de los autores serios o historiadores serios reconocen estos testimonios como verdaderos, quizás no en su totalidad, pero sí como testimonios históricos. Y el primer testimonio que voy a presentarles es de Tácito. Este era un historiador romano que vivió en el siglo segundo después de Cristo. Y él, hablando, contando lo que había pasado con el incendio que Nerón provocó en Roma, escribe esto. Y quiero decirles, Tácito tenía una mala, en su mente, él no veía bien a los cristianos. O sea que Tácito no podría haber creado un informe de los cristianos cuando él no, un informe que lo favoreciera a los cristianos cuando él realmente hablaba peyorativamente de ellos. Y dice lo siguiente, en consecuencia, está hablando de Nerón, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y sigue hablando. Pero acá encontramos que Poncio Pilato es un personaje histórico, no es un personaje ficticio. Tácito lo cita y dice que este Poncio Pilato, de acuerdo a lo que él veía de estos cristianos que eran acusados de causar líos y que Nerón los estaba acusando de haber incendiado Roma, estos cristianos seguían a este Cristo que vivió en la época de Pilato, en el reinado de Tiberio y que fue crucificado. Hay otro testimonio que es una carta de Plinio, que era un procónsul en la provincia de Bitinia, que le escribe al emperador Trajano. Y vamos a leer a ustedes para que vean, esta carta es del año 111 al 113, o sea, Plinio en esa época fue procónsul. Y describe para el emperador su manera de tratar a los cristianos que les son denunciados. O sea, Plinio no sabía qué hacer con los cristianos, porque venían y los denunciaban, había gente que los denunciaba que eran caníbales, que hacían esto, que hacían lo otro, y que adoraban a un Cristo. Y entonces Plinio decía, ¿qué hago con esto? Y entonces le escribe al emperador para pedirle consejo. Y en su carta al emperador, ustedes lo pueden leer todo esto en internet, yo por supuesto saqué extractos de esto, dice lo siguiente: entre las prácticas de los cristianos, Plinio menciona su costumbre de reunirse regularmente antes del amanecer y en un día fijado. Nosotros creemos que ese día, ¿cuál es? El sábado. Por supuesto, había algunos que ya se reunían el domingo. Y entonces dice que ellos se reunían para salmodiar versos a Cristo como un Dios y comprometerse mediante juramento no a delinquir, sino a no robar, ni cometer pillajes ni adulterios, a no faltar a su palabra, ni negarse a devolver un depósito cuando se les reclamara. Quiero que entiendan bien, Plinio no tenía ni idea quién era Cristo. Y él escribe esta carta a Trajano en función de los seguidores que él tiene que juzgar. Y es más, en la misma carta dice que él, para ver quién era este Cristo, tenía 2 siervas que las torturó para que digan las cosas malas que hacían. Y dice, a pesar que las torturé, no pude sacar ninguna información en contra de los cristianos. Y es más, la información, fíjense cuál era el voto bautismal de los cristianos en esa época. Según lo que dice Plinio, que era un pagano, los cristianos cuando se bautizaban no decían, y creo en esta doctrina, creo en aquella doctrina, creo en la otra doctrina, creo en esta iglesia, en la otra iglesia. Cuando ellos se bautizaban, tomaban un voto de compromiso de vida, de ser honestos en los negocios. Fíjense, de no adulterar, de no faltar la palabra. Esos eran los votos bautismales. No, ahora nosotros cambiamos los votos bautismales por creer doctrinas, pero puedo ser cualquier tipo de negocios, o sea, ser deshonesto, no tener palabra, no pagar los impuestos, un montón de cosas. Pero creemos en la sana doctrina. No, los cristianos se habían comprometido con la vida. Y por eso Plinio no podía encontrar causas, a pesar de que mataron a muchos. La única causa que encontraban era que no querían adorar al emperador.
Y ellos se negaban. Y entonces, ¿qué hacía Plinio? Le consulta a Trajano y le dice, ¿sabes lo que hago yo? Como ellos son tan de palabra y son tan comprometidos con este Cristo que yo no conozco, yo les pongo una estatua tuya. Y les digo, arrodíllense delante de la estatua. Y si no se arrodillan, los mando a matar. Y si se arrodillan, listo. Ahora fíjense, los cristianos les ponían una estatua, le decían, arrodíllense delante de este hombre. Y ellos no estaban dispuestos a ir hasta la muerte con tal de no arrodillar, sino no quemar incienso. Ese es el cristianismo verdadero. No es el cristianismo doctrinal que yo en mis negocios hago cualquier cosa en la semana, tengo una vida totalmente desordenada, pero después vengo a defender la iglesia aquí a la iglesia. Porque vieron, esos que tienen la conciencia culpable, que viven de cualquier manera en la semana, después vienen a la iglesia a querer defender a la iglesia. Y a decir, esto no se está haciendo así, no se está haciendo asá, no se está haciendo allá. Y después viven cualquier vida en la semana. Pero creen que el sábado es el día de reposo. Bueno, esto es el testimonio, también tenemos otro testimonio. Y tenemos otro testimonio que viene de un judío, que fue el más grande historiador judío de la época de un poco de los primeros siglos, podríamos decir así, que fue Flavio Josefo. Y él dice así en su libro Antigüedades, esto está en el texto de Agapio, que se encontró en el siglo XI, dice así: en este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Recuerden que Flavio Josefo era judío, por lo tanto él no era favorable a Jesús. Acuérdense que los judíos estaban en contra de Jesús. Y entonces dice, vuelvo a repetir, en este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizás el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. De alguna manera, Flavio Josefo, uno de los más grandes historiadores judíos, parecía que daba la posibilidad de que este personaje pueda ser el Mesías. Y esto lo escribió en sus libros Antigüedades, que son libros famosos, históricos. Por supuesto, como les digo, hay historiadores que desafían este testimonio, son los menos, pero hay algo que los historiadores todos están de acuerdo, porque Flavio Josefo, ¿saben de quién habló? También de Juan el Bautista, y habló mucho de Juan el Bautista. Y dijo que fue muerto por Herodes, porque Herodes no quería, estaba acumulando mucha gente y entonces eso podía ser causante de problemas y entonces Herodes lo mandó a matar. O sea que Juan el Bautista fue un personaje histórico. Entonces Jesús fue un personaje histórico también. Fue un judío, un joven judío rebelde. Y entonces los historiadores no están de acuerdo. Si ustedes hablan con los historiadores, la mayoría no creen en lo que relatan los evangelios. Pero hay algo sí que están todos de acuerdo, que hubo un judío que se llamó Jesús, que se bautizó por Juan el Bautista y que murió crucificado. Esas dos cosas, esos dos acontecimientos, el bautismo y la crucifixión, pareciera que los historiadores todos están de acuerdo que son hechos históricos. Y por eso el hecho de que haya muerto alguien crucificado y que se haya bautizado, eso no hace ninguna diferencia en alguien. Tú puedes creer que Cristo existió, tú puedes creer que se bautizó, tú puedes creer que murió en una cruz, y eso no hace una diferencia en tu vida. Porque no es el Cristo histórico que hace una diferencia, sino el que hace una diferencia es, lo que hace una diferencia es el significado que yo le doy a ese Cristo. Y acá viene la cuestión. ¿Es Cristo Dios con nosotros? ¿Es Cristo Dios hecho carne? Porque puede haber sido simplemente un profeta. Y ahora entonces yo te voy a decir por qué yo creo en Jesús. Yo te puedo dar miles de argumentos y podemos estar toda la tarde en argumentos por esto, por lo otro, pero los argumentos no van a hacer nada. Porque no se trata de creer en un Jesús histórico, sino se trata de creer en un Jesús que vive en mí. Se trata de creer en un Jesús que su historia ha impactado mi vida y que ha transformado mi vida. Y que le ha dado una dimensión que antes no tenía.
Y ¿saben qué? Los que tenemos más problemas de creer en el Jesús verdadero, porque los que vienen a la iglesia no tenemos problemas de creer en un Jesús histórico. Pero nosotros muchas veces creemos en la cultura religiosa que hemos creado con ese Jesús histórico. Desde chiquito nos enseñaron a venir a la iglesia, vamos a la escuela sabática los sábados de mañana o los domingos a la escuela dominical los domingos de mañana. Nos damos cuenta que en la vida ordenada que se nos enseña en la iglesia hay cierta estabilidad que las personas que viven desordenadamente no la tienen. Nos damos cuenta que los principios que se enseñan de ser fiel a la esposa, de criar a los hijos de una manera con ciertos límites, son todas cosas buenas, pero esas cosas lo hacen los ateos también y eso les producen buenos resultados. Pero nosotros muchas veces estamos entregados a una cultura religiosa, pero no estamos entregados al Cristo que le da sentido a esa cultura. Pero esa cultura puede tener mucho sentido sin Cristo también. Porque vemos los beneficios de eso. Y por eso cuando encontramos iglesias que son cultura, encontramos iglesias que están peleándose por el poder, que están peleándose por esto, que están criticándose el uno al otro, que el otro quiere controlar al otro. Que venimos aquí para sobresalir. Y sí, esa es la cultura religiosa. Porque sí, todos sabemos que no hay que adulterar, que no hay que mentir, por lo menos aquí en la iglesia, que no hay que hacer ciertas cosas, que hay que creer en doctrinas correctas. Pero después vivimos en los mismos parámetros que vive el mundo, peleándonos por el poder, porque lo que el mundo quiere es poder. Y por eso lo que tenemos que ver en la iglesia, si hay una iglesia realmente que está Cristo en el centro, es cómo se resuelven las situaciones de poder dentro de una iglesia. ¿Por qué yo creo en Jesús? ¿Saben por qué creo en Jesús? Y este no es el principal argumento, pero yo creo en Jesús porque la historia de Jesús es una historia increíble. Si la historia de Jesús fuera creíble, yo no podría creer en Jesús como hijo de Dios. Pero como es increíble, tengo que creer en ella. Porque si fuera creíble, Jesús fue un profeta simplemente. Si fuera creíble, Jesús fue un judío rebelde que da testimonio Tácito, que da testimonio Plinio el Joven, que da testimonio Flavio Josefo. Pero la historia de Jesús no es creíble de acuerdo a los parámetros humanos. No es creíble. Es más, la historia de Jesús desafía toda historia humana. O sea, si alguien dice, vamos a crear una historia de un judío rebelde para hacerlo Dios, para engañar a la gente, no se podría haber creado una historia de esta manera porque esta historia es increíble. No va con los parámetros humanos. Las historias humanas que se crean, que son fantasías, tienen otro parámetro. Es algo creíble. Pero la historia de Jesús es increíble. ¿Y por qué es increíble? Por eso creo. Si fuera creíble, no tendría que creer. Pero como es increíble, eso me lleva a creer que debe ser de un origen diferente. Que Jesús no simplemente fue historia, sino que Jesús fue encarnación. Jesús fue Dios irrumpiendo en nuestra historia. Dios haciendo una diferencia en el mundo. Y quiero mostrarte algunos elementos de esta historia increíble. Espero poder, no voy a captar todo y vamos a ir desarrollándolo en esta serie. Pero algunos elementos, por ejemplo, el primer elemento, la simplicidad y sencillez que manifiesta este Dios en contraste con los dioses paganos. Los dioses paganos siempre están con poder, tirando rayos, haciendo grandes manifestaciones de potencia y de autoridad. En cambio, este Dios que muestra Jesús es tan sencillo que es increíble. Es increíble que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, se manifieste en una forma tan sencilla. Y eso justamente es lo que hace increíble y lo que me hace creer que hay algo diferente. Que haya nacido en un establo, en un pesebre. Bueno, alguien puede decir, eso puede haber sido inventado. Sí, pero generalmente si un ser humano inventa una historia de un establo y un pesebre que alguien nace, después, cuando va a reinar, este rey reina
y vence atropellando a sus enemigos con poder, con ejército. Sin embargo, toda la vida de este ser que vino a decir, o sea, que vino a mostrar quién es Dios, termina venciendo de la manera en que todos pierden. La manera en que vence parece la más grande derrota. Y es más, cuando Él vence, nadie se da cuenta que está venciendo. Y cuando Él dice consumado es, todos los seres humanos que creamos las historias, que son leyendas, que son creíbles, nosotros nunca hubiéramos puesto a Jesús venciendo cuando dice consumado es, muriendo en una cruz. Y todo el mundo, que eran incluso sus seguidores, cuando Él muere piensan que están todos derrotados. Cuando Él muere piensan que están perdiendo, porque la historia de Jesús es increíble. La historia de Jesús es lógica, es ilógica para los parámetros humanos, pero es totalmente lógica con los parámetros que Dios manifiesta. Es tan sencilla que por 30 años no se sabe nada de dónde estuvo Jesús. Nada. Por ahí un acontecimiento nomás a los 12 años, chiquitito. Pero después nada. Ese es el Dios que quiere mostrar Jesús. Dios se manifiesta en las cosas sencillas. Dios puede estar trabajando en tu vida ahora y tú no te das cuenta. Dios, por medio de esa crisis que estás viviendo, puede estar creando la más grande victoria en tu vida y tú estás totalmente destrozado con esa crisis cuando está haciéndose la grande victoria y que tú no te das cuenta. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que vino a mostrar Jesús, ese es Dios con nosotros. Los dioses paganos siempre se manifestaban a través de los gobernantes. Vayan a Egipto y decían que el rey era Dios. Era la manifestación de Dios. Vayan a Grecia y más o menos parecido a pesar de que había una democracia. Pero lo mismo pasaba en Asiria. Lo mismo pasaba con los medos y los persas. Lo mismo pasó con los romanos, que recién estábamos hablando de eso. Y lo mismo pasó incluso con los reyes de la Edad Media. En cambio, ustedes ven que el Dios de la Biblia no se manifiesta en un rey o en un gobernante, que sí era un gobernante, pero se manifiesta en un humilde carpintero. Se manifiesta en servicio, no en autoridad de gobierno, sino en servicio. Eso es totalmente increíble. Va totalmente en contra con los parámetros humanos, pero para nosotros Dios tiene que ser poderoso, tiene que venir y gobernar y aplastar a todos los enemigos. No, este Dios viene y lava los pies hasta de sus enemigos. Toma el lugar de un siervo. Eso es algo, nos da vuelta la cabeza. Y es por eso que el pueblo judío no lo podía aceptar a Jesús. Porque era una historia increíble. Es más, este Dios que era Jesús en la carne, van a ver que en ningún momento Jesús dice, acá, adórenme que yo soy Dios en la carne. En ningún momento lo dice. Era tan sencillo, de tan bajo perfil Jesús, que solamente podían ver la trascendencia de su divinidad aquellos que tenían un ojo espiritual. Y pareciera que nadie lo vio profundamente, solamente una persona, eso me hablaba un amigo ayer, solamente una persona lo vio y fue un ladrón en la cruz. Bueno, podrían haber sido los sacerdotes, los dirigentes religiosos, no, un ladrón que estaba por morir por sus pecados es el que lo reconoce como Dios en la cruz. Los discípulos por ahí tenían un arrebato por el Espíritu Santo que reconocían que era algo diferente, decían que era Dios, pero lo perdían. No, la historia de Jesús es increíble. Y por eso la creo. Por eso la creo. Las enseñanzas de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu. Antirreligión, Jesús, religión falsa, digamos. Antiinstitucionalismo religioso.
Bienaventurados no los que son judíos de tercera generación, no los que son nietos de Elena de White, no aquellos que son presidentes de las misiones en el mundo y que plantaron iglesias. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que no tienen nada para dar. Bienaventurados los mendigos. O sea que cuando Jesús comienza, Él no te pide que subas a una plataforma, sino que empieza desde el escalón más bajo. La enseñanza de Jesús es para la persona más desesperada, es para el mendigo espiritual, para aquel que no tiene nada para dar, para aquel que ha sido despreciado, para aquel, entonces si el despreciado puede, entonces todos podemos. No excluye a nadie la enseñanza de Jesús. No existe ese tipo de enseñanza en ninguna otra filosofía. En otras filosofías existe la tolerancia. Pero la tolerancia de aquellos que, por ejemplo, yo conozco muchos ateos que son muy tolerantes hasta que se encuentran con un intolerante. Y quizás tú seas uno de esos. Soy tolerante hasta que me encuentro con un intolerante. Y cuando me encuentro con un intolerante lo quiero matar. Eso no es tolerancia, eso es tolerancia hasta un límite. La tolerancia de Jesús es con todos. Es hasta con el intolerante, el que se porta mal, el fariseo, el legalista, el liberal, el degenerado. Con todos tiene tolerancia. No existe una figura así en la historia, no existe. Y por eso la histórica todos la aceptamos, pero esta figura divina de Dios con nosotros no la queremos aceptar porque el Dios que muestra Jesús, nosotros queremos un Dios humano. Queremos un Dios a nuestra semejanza. Y por eso los griegos vayan a la mitología griega, a las diferentes historias de los dioses paganos. Todos son dioses que se enojan y matan a uno, adulteran, o sea, tienen todas las pasiones humanas. Pero Jesús vino a mostrar un Dios que, sin embargo, era humano, pero no vivía de acuerdo a los parámetros humanos. Y es increíble eso. Por eso es más creíble creer en Zeus, en los parámetros humanos, creer en la mitología griega que creer en Jesús. Y por eso nadie cree en Jesús porque dicen tiene que ser una leyenda, porque esto no va ni con las leyendas. Jesús fue tan... Miren, esto a muchos de ustedes quizás les va a doler mucho. Esto cuando lo dije una vez, y está en la Biblia, pero hay cosas en la Biblia que no queremos aceptar. Y quiero decir que yo soy vegetariano, por las dudas. Pero este es tan humano, este Jesús, que cuando resucita, come un pescado. O sea, comió carne después de resucitar. Y hablaba hace poco con un adventista y decía, no, él hizo que comió carne, pero no puede haber comido carne. Porque los que comen carne no van al cielo. No sé, hemos creado un evangelio que no existe en ningún lado. Hemos creado un evangelio que está basado en comida y en bebida, pero no en Cristo. Porque ese Cristo que muestra la Biblia no nos gusta. No nos gusta. Es demasiado humano, pero demasiado diferente a nosotros también. Porque si tenía que comer un pescado para que los discípulos se sientan cerca, él comía el pescado por más que no le gustara. No me voy a contaminar, que se mueran los otros, pero yo no me contamino. No es cuestión de no contaminarte o no contaminar, es cuestión de amar. Eso era lo que decía Jesús. Y si Dios te dio consejos en la Biblia que no comas, no es para que si no comes vas a ser más santo, sino para que seas más feliz, para que estés más sano, para que el coronavirus no te agarre. Pero no es una cuestión de que si te agarró el coronavirus estás en pecado. Simplemente no quisiste seguir el consejo. Pero era para tu bien, no era para el bien de Dios el consejo. A Dios no le hace mal si tú comes un chancho o no, o un cerdo o no. El que te hace mal es a ti. Ahora Dios lo que entiende es que aprendas a confiar en Él. Que Él cuando te pide algo te lo pide porque te ama, no para un requisito para estar más cerca de Él. No, Dios no pide requisitos. Dios nos da a su Hijo. Y cuando tenemos a su Hijo, tenemos todo.
si es que le damos la dimensión que Él tiene. Otro elemento que es increíble, su enseñanza sencilla basada en el amor. Un amor incondicional. Un amor que no era amar, y esto es algo único también. Es el único reino que Dios dice que hay que amar, que Jesús dice, que hay que amar al enemigo. Que hay que amar al enemigo. Y ese tendría que ser el voto bautismal, cuando alguien se bautiza. ¿Estás dispuesto a amar a tu enemigo? Y no, ¿crees en la doctrina de esto, del otro? No. ¿Estás dispuesto a ser como Jesús? Ese tendría que ser el voto bautismal. Ah, no, pero creemos en las 28 doctrinas y después nos agarramos como perros y gatos en la junta de iglesia. ¡Qué ridiculez! ¡Qué incoherencia! Es totalmente ridícula nuestra manera de hacer religión. Tendríamos que cerrar la iglesia e irnos porque estamos viviendo una fantasía si es así. Eso sí es creer en Papá Noel. No, debemos dejar que Cristo encarne sus enseñanzas en nosotros. Yo me acuerdo cuando estaba en una iglesia de cubanos. Ustedes saben que Lansing es el segundo puerto de cubanos que llegan y perdón, yo sé que aquí hay muchos cubanos, pero el segundo puerto de Estados Unidos. Primero es Miami y después Lansing, así me dijeron a mí. Y tenía una iglesia donde el 80% era cubano. Y aplicando las enseñanzas de Jesús, un día dije que había que amar a Fidel Castro. Se acabó el cariño que tenían por el pastor. Y uno hablaba con los cubanos y realmente ellos justificaban que estaba bien odiar a Fidel Castro. Y si Jesús hubiera venido, hubiera desafiado, porque Jesús le dijo a la gente que había que amar a los romanos. Lo mismo o peor que Fidel Castro. Gracias a Dios, el anciano de iglesia recibió el mensaje del Evangelio. Lo encarnó. Jesús hizo una diferencia en su vida. Y a pesar de que era un cubano que salió de Cuba donde perdió todo, en esa época, yo creo que eso lo conté una vez aquí, en esa época cuando se cayó Fidel Castro, que todavía vivía y se cayó, ese sábado él se levantó en la iglesia para dar testimonio. Nadie sabía que iba a dar testimonio. Dijo, hermanos, yo quiero decir que hoy Cristo venció en mí. Porque cuando sentí que quizás Fidel Castro estaba muriendo, lloré y no fue de alegría. Y no puedo entender esas lágrimas que tengo. Gloria a Dios, eso lo hace Jesús, eso lo hace la historia increíble de Jesús. Eso lo hacen las enseñanzas increíbles de Jesús. Y por eso argentino, porque alguien puede decir, usted pastor habla de los cubanos, hable de los argentinos. Sí, argentino, te voy a hablar argentino también. Es necesario que ames a Cristina Kirchner. Y aquel que es kirchnerista, es necesario que ames a Macri. Ese es el evangelio, no puedes estar diciendo, si eres seguidor de Cristo, quizás tienes un Cristo cultural de Papá Noel, entonces tú te encuentras a los adventistas hablando en contra de Cristina Kirchner, insultándola por Facebook, otros hablando en contra de Macri, insultándolo por Facebook. No, tú eres seguidor de Cristo y amas a tus enemigos. Y tienes que aprender a amar a aquel que odias. Sí, puede ser que no estés de acuerdo con sus acciones, pero eso no quiere decir que lo tengas que odiar. Eso no quiere decir que tengas que entonces sacar toda tu humanidad para que la gente se dé cuenta de la basura que tienes en el corazón, a pesar de que sea alguien que está equivocado. Porque Jesús es Dios con nosotros y se hizo carne y quiere hacerse carne en ti. No puede ser un Papá Noel, no puede ser un Jesús histórico. Para que haga una diferencia tiene que hacerse carne en ti. Y lo que más me impacta de Jesús es su redefinición de los atributos de Dios. Jesús es la contextualización del Padre. Cuando estudiamos ministerio y estudiamos doctorados en teología, especialmente en ministerio, nos enseñan que al evangelio hay que contextualizarlo. ¿Cuál es el problema de las iglesias? Las iglesias, por ejemplo, predican en las iglesias. Una persona del mundo llega a la iglesia y se encuentra con un ambiente en la iglesia de 130 años atrás. Y entonces a las personas que queremos evangelizar, cuando llegan a la iglesia se encuentran con algo tan raro que no quieren.
Y es más, le predicamos con unas palabras, con una cosmovisión que es tan raro que la gente no les cuesta aceptar y entonces hay que imponer la religión. O hay que hacerse amigo para la gente para que te acepten tan siquiera como amigo. Tú vas entonces a la casa cuando quieres que se bauticen y entonces lo manipulas con la amistad, dándole favor y eso para que al final convencerlo de que se bautice. Entonces dicen, hay que contextualizar, hay que hacerlo al mensaje de hoy. Bueno, Jesús, ¿qué es contextualizar? Es hacer entendible el mensaje a la persona que no lo entiende. Jesús es la contextualización de Dios el Padre. Jesús hace entendible a Dios. La gente, el pecado lo que hizo en nosotros fue nublar cómo nosotros pensamos de Dios. Y entonces es necesario que nosotros veamos quién es Jesús para entender quién es el Padre. Y eso no estamos todos dispuestos a pasar por ese proceso, porque ese es un proceso doloroso y se lo voy a tratar de mostrar por Jesús. Porque, por ejemplo, en Jesús yo tengo que interpretar el Dios del Antiguo Testamento. Yo no me puedo leer el Antiguo Testamento y decir, y Dios destruyó a los filisteos. Ve, hay que destruir al pecador. Vamos a destruir, acá estamos, está bien, no lo vamos a destruir ahora, pero si estamos en la Junta de Iglesia, vamos a destruir al pecador. En nuestra manera, en nuestro contexto. No, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo, pero los que son diferentes son los profetas. Y los profetas todavía no tenían una misión completa de Dios. Entonces Dios manda a Jesús para que nosotros, en Jesús, podamos interpretar quién es Dios. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, en Jesús interpretamos qué es la ira de Dios. Cuando nosotros vemos, y Dios se airó en la Biblia, entonces nosotros decimos, si Dios se airó de la misma manera que yo me airo. No, la ira de Dios es algo diferente a tu ira. Entonces, ¿cómo puedes saber cuál es la ira de Dios? Ve a Jesús y ahí vas a saber cómo Dios se aira. Pero no puedes leer un pasaje del Antiguo Testamento de la ira de Dios y leerlo sin Jesús, porque entonces vas a interpretar que Dios se aira como tú y entonces tú vas a empezar a destruir a todo el mundo. ¿Me explico? Por ejemplo, la venganza de Dios. La Biblia dice que Dios se venga. Pero Dios no se venga como tú te vengas, sino que se venga como Jesús se vengó. Y entonces cuando dice que Dios se venga, yo tengo que analizar ese pasaje de la Biblia a la luz de cómo Jesús se vengó. Entonces cuando dice que Dios es vengador, yo no puedo decir Dios es vengador como yo. Dios es diferente a mí. Entonces yo tengo que ver, Jesús es la contextualización de Dios. Entonces tengo que ver cómo Jesús se vengó. Y ahí voy a saber qué es la venganza de Dios. Por ejemplo, el amor incondicional de Dios. Jesús enseñó que el amor de Dios es incondicional. ¿Qué quiere decir? Es que no cambia. Nosotros hemos creado en nuestra mente un Dios dualista. A pesar que nos reímos de los griegos, decían, porque los griegos tenían un Dios malo y un Dios bueno. Nosotros no tenemos un Dios malo y un Dios bueno. Hemos creado un Dios que es malo y es bueno. No, la Biblia dice que Dios es bueno siempre, incondicionalmente, siempre. Y no hay mayor revelación para tu vida, para relacionarte con Dios que esa. Porque si tú piensas que Dios es malo, tú te relacionas con Él para que te dé bendiciones, pero no porque lo amas. Y entonces vienes a la iglesia, como hay mucha gente que viene, te portas bien, porque quieres llegar al cielo, pero no porque realmente amas a Dios. Y entonces cuando tú estás en esa situación y ves que alguien se porta mal, no lo soportas, porque dices, tú razonas así, tú dices, pero ¿cómo? Si yo me estoy portando tan bien y estoy haciendo tanto sacrificio para portarme bien y este se porta mal y nadie le dice nada, así que lo voy a matar ahora. Esa es la miseria humana. Ese es el Dios que hemos creado en nuestra mente, pero no es el Dios que muestra Jesús. Y quiero darte un ejemplo. Deuteronomio 32, vamos a hacer un ejemplo. Deuteronomio 32, 35 dice, esto está en el Antiguo Testamento, dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano, ya se apresura lo que está preparado. ¿De quién está hablando Dios? De los enemigos del pueblo de Israel. Y dice, mía es la venganza y la retribución. Entonces cuando nosotros leemos eso, mía es la venganza y la retribución,
le damos un significado a venganza. Y entonces venganza, ¿qué es vengarse para nosotros? Es decir, ahora va a venir Dios, si Dios es vengativo como yo, va a venir como en las películas, va a venir y va a poner a todos en su lugar y los va a destruir a todos. Y así leemos la Biblia. Pero no la leemos a través de Jesús. Fíjense lo que dice Romanos 12:19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y acá nuevamente el Nuevo Testamento dice que nosotros no debemos vengarnos. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes, me gustaría dialogar. Pero, ¿por qué no podemos vengarnos nosotros? ¿Por qué no podemos vengarnos? ¿Por qué el Nuevo Testamento me prohíbe a mí vengarme? Porque mi venganza es diferente a la venganza de Dios. Y Dios dice, mía es la venganza, no es tuya, porque es un desastre tu venganza. Tu venganza tú no la entiendes. La mía es la venganza pura. La mía es la que está con una ira que es una ira pura. Y entonces cuando nosotros pensamos la ira de Dios, pensamos en la ira de ¿quién? En la ira nuestra. Y entonces juzgamos a Dios a través de nosotros. No, a Dios se lo juzga a través de Jesús. Fíjense lo que dice Hebreos 10:30, pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, ¿de quién es la venganza? ¿De quién es? Es de Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Quién paga? ¿Quién paga? Dios. ¿Y quién juzga? A su pueblo. Dios. Ahora, cuando nosotros escuchamos venganza, pago y juicio, ¿qué pensamos en nuestra cabeza? Que entonces venganza, Dios viene a pisotear, va a pagar con un rayo que nos tira y entonces va a hacer juicio para condenarnos. Así nosotros pensamos porque esa es nuestra idea, pero Dios es diferente a nosotros. Y entonces yo tengo que ver cómo Dios paga, cómo Dios se venga y cómo Dios hace juicio. Romanos 6:23, lo conocen bien este versículo. Porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Quién paga con la muerte? ¿Quién paga con la muerte? ¿Quién? A ver, estoy escuchando que unos dicen Dios y otros que dicen. Jesús dicen que paga. No, acá dice que el pecado paga ¿con qué? Con la muerte. Entonces cuando yo digo que Dios está pagando con la muerte, ¿qué estoy diciendo que Dios es? Que Dios es pecado, y Dios no es pecado, Dios es todo bueno en sí. Jesús dijo que no hay nada malo en Él. Entonces cuando yo digo que Dios paga con pecado en el juicio, yo estoy diciendo que Dios es pecado. Perdón, cuando Dios paga con muerte en el juicio, yo estoy diciendo que Dios es pecado porque la paga del pecado es muerte. Pero después este versículo nos dice que lo que Dios ¿qué hace? En el juicio ¿qué hace? Regala vida. Dios no mata, Dios regala vida. Dios juzga para salvar, no juzga para condenar. Y yo sé que algunos ya están empezando a poner cara. Díganme si Jesús no enseñó eso. Pero entonces cuando ustedes empiezan a ver lo que Jesús enseñó, pero dicen, no, pero en el Antiguo Testamento, ¿qué pasa? Porque en el Antiguo Testamento, primero, los profetas no entendían muy bien a Dios y ellos usaban palabras para describir las actitudes de Dios y nosotros a esas palabras le ponemos nuestras actitudes. Pero no nos damos cuenta que Dios es infinitamente diferente a nosotros. Entonces nosotros no podemos juzgar la ira de Dios, no podemos juzgar la venganza de Dios, ni el pago de Dios de acuerdo a como nosotros hacemos, sino como a Jesús hizo. Entonces, ¿quién paga con la muerte entonces? ¿Quién paga con la muerte? El pecado. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora pregunto, si el pecado juzga, ¿con qué paga? Si el pecado juzga, ¿con qué paga? Si el pecado es el juez, ¿con qué va a pagar? ¿Con qué? Con la muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el que regala vida? Dios. Y entonces la pregunta es, si Dios juzga, ¿qué regala o qué da en el juicio? Vida. Porque si Él diera muerte, ¿sería qué? Sería pecado. Y Dios no cambia. Y Dios siempre es amor.
¿Se dan cuenta cómo a la Biblia yo no la puedo leer simplemente con los versículos nomás y decir acá un versículo, juntar 3 versículos? No, yo tengo que estudiar la Biblia y meterme y pedir al Espíritu Santo para que me haga ver a Jesús en la Biblia. Para que me haga ver que Jesús vino a mostrar a Dios. Los lentes de la Biblia es Jesús. Yo tengo que ver con Jesús, interpretar todo. Entonces fíjense que lo que dice Nahum, Dios es celoso y vengador, es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Y entonces leemos este versículo y lo leemos a los lentes de ¿quién? De cómo nosotros hacemos todo eso. Entonces, Dios es celoso, Dios es vengador, Dios es irascible, Dios se venga de los adversarios y guarda rencor. Pero ahora entonces yo tengo que ver cómo se venga Dios y ¿en quién puedo ver cómo se venga Dios? En Jesús. Yo tengo que ver cómo es irascible Dios, yo tengo que ver cómo Dios guarda rencor. Dios guarda rencor. Pero el rencor de Dios, si esto es verdad, tiene que ser diferente al mío. Y yo no puedo juzgar el rencor de Dios con mi rencor. Y entonces ahora vamos a ver si hay más luz en esto. En Salmo 99:8 dice, oh Señor Dios nuestro, tú le respondiste, fuiste para ellos un Dios ¿cómo? Perdonador. ¿Qué es un Dios perdonador? Fíjense que no dice un Dios que perdona, sino que dice eres un Dios perdonador. La persona perdonadora es alguien que no puede dejar de perdonar. En cambio la persona que perdona, por ahí perdona y por ahí no perdona. Pero cuando dice que Dios es perdonador, es que no puede dejar de perdonar. Una cosa es que yo ame y otra cosa es que yo sea amor. Yo puedo amar por ahí una persona, amar a otra, pero si no soy amor, mi amor cambia todo el tiempo. En cambio dice, Dios es perdonador. Y ahora dice, más también, ¿vengador de qué? ¿Vengador de qué? ¿De qué se venga Dios? ¿De la persona? ¿De qué se venga? De las malas obras. Dios no se venga de las personas, Dios se venga de las malas obras. ¿Y por qué Dios se venga de las malas obras? Porque las malas obras nos hacen mal a nosotros. Y entonces Él tiene rencor para con esas obras malas, porque esas obras nos destruyen a nosotros. Y Él no quiere que nosotros seamos destruidos porque Él lo único que regala es vida. ¿Se entiende? Es que ese es el Dios que muestra Jesús. Ese es el Dios que nos hace amar, que como respuesta amamos. Ese es el Dios que transforma. Ese es Dios con nosotros. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo se vengó Jesús? Vamos a entender la venganza de Dios. ¿Cómo se vengó Jesús? ¿Cómo se vengó? ¿Se vengó Jesús? Pregunto, ¿se vengó Jesús? ¿Sí o no? Sí, se vengó. ¿Pero cómo se vengó? ¿Como nosotros nos vengamos? No, se vengó de una manera diferente. Nosotros tenemos que entregar. Ahora la venganza en Jesús tiene una nueva dimensión, una nueva definición. Sí, Jesús se vengó. Y les voy a decir cómo se vengó. Él mismo enseñó cómo se vengó. Fíjense, eso está en Mateo capítulo 5, 43 al 45. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y perdonen, hoy voy a hacer un poquito más largo. ¿Me aguantan? Me voy a tomar vamos a trazar un poquito la escuela sabática. Pero voy a hacer un poquito más largo, porque esto es muy es la base para entender toda la serie que vamos a predicar. Pero entonces acá fíjense cómo se vengó Jesús. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo se venga Jesús? ¿Cómo se venga? Se venga amando, se venga bendiciendo y se venga orando por los que lo aborrecen. Y nos manda a nosotros que nos venguemos de la misma manera. Se acabó la religión para mi pastor. Yo quiero seguir odiando a ese hermano que odio y que siempre nos peleamos en la junta con él. Y no tengo ni ganas de orar por él.
bienvenido a Dios con nosotros. Vete entonces, vete de la iglesia. Vete porque eres una piedra de tropiezo para la gente. Ah, pero pastor, está echando de la iglesia. No, ven a Cristo entonces, ven a Cristo. Ah, porque esa persona va a decir, el pastor está echando a la gente de la iglesia. No, ven a Cristo, ven a Cristo. Cristo no es un Papá Noel. Cristo es verdad. Cristo es historia. Cristo es Dios hecho carne. Y no es hecho carne fuera de ti, es hecho carne en tu vida. Y es el Espíritu Santo que te da el poder para hacerlo. Y si no, vete. Y alguien puede decir, pastor, está enojado. ¿Dónde está Jesús en sí? Es verdad. Si yo quiero odiar, esto es una fantasía, estar predicando desde acá. Esto simplemente es para que me paguen el sueldo. Pero quiero decirte que el amor no es por el tono de voz que se habla si amas o no amas. Es por tus actitudes y tus acciones que se ve si amas o no amas. Porque puedes hablar fuerte a veces y seguir amando. Y otras veces hablar como una manteca y odiar con todo tu corazón. Jesús dijo que nos venguemos orando por la gente. ¿Estás dispuesto? ¿Cómo se venga Jesús de sus enemigos en la cruz? ¿Cómo se venga? En una historia de una leyenda, Jesús está en la cruz cumpliendo su misión y cuando dice consumado es, de repente se transforma y empieza a azotar y a destruir a todos los romanos, los judíos, para que vean que Él es el Hijo de Dios. No, Jesús dice consumado es y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios se está vengando allí. Esa es la venganza de Dios. La venganza de Dios es siempre para salvación. Nunca es para destrucción. Salgamos de los evangelios para que veamos si esto es realidad o no. Fuera de los evangelios, porque los evangelios pueden ser una leyenda. Te hago una pregunta. ¿Cómo vengó Jesús a Esteban? Esteban entendió muy bien que tenía que entregar la venganza en Dios, porque él sabía que él no se podía vengar, porque nuestra venganza es diferente a los de Dios. ¿Cómo vengó Jesús a Esteban? Te pregunto. Jesús vengó a Esteban transformando y dándole amor a su principal perseguidor, Saulo de Tarso. Esa es la venganza de Dios que Jesús muestra en la Biblia. Y que cuando leemos la Biblia tenemos que leerla a través de Jesús. Y perdonen, hoy voy a hacer un poquito más largo, pero se acaba esto, en el momento se acaba. Jesús reinterpreta el Antiguo Testamento y vamos a leer un pasaje que ya lo leí en otro sermón. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Les hago una pregunta. ¿De dónde habían sacado los discípulos que Elías había había hecho descender fuego del cielo? ¿De dónde lo habían sacado? Del Antiguo Testamento. Entonces ellos dicen, Señor, apliquemos ahora la Biblia. En esta situación, apliquemos la Biblia. ¿Quieres que mandemos como hizo Elías, que descienda fuego del cielo? Y entonces fíjense la reacción de Jesús, versículo 55. Entonces volviéndose él, ¿qué hizo? Los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En otras palabras, ustedes están leyendo mal, están leyendo el Antiguo Testamento, pero lo están leyendo con otro espíritu, no con el espíritu mío, no a través de mí, sino lo están leyendo a través de las interpretaciones de ustedes. Y entonces fíjense cómo dice el versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Porque el Hijo del Hombre no vino ¿qué? ¿A qué?
A perder. Y yo les hago una pregunta. Si Jesús, cuando vino en la primera vez, no vino a perder las almas de los hombres, ¿puede cambiar Él? ¿Puede cambiar? ¿Sí? ¿Puede cambiar Jesús, sí o no? No escucho. ¿Sí o no? No. ¿Estamos todos de acuerdo que Jesús no cambia? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué cuando nosotros hablamos de la segunda venida pensamos que Jesús viene a perder las almas de los hombres? ¿Puede cambiar Jesús? Entonces hay algo de la segunda venida de Cristo que no estamos entendiendo. Porque escuchen los mensajes de la segunda venida de Cristo que predicamos desde todos lados y van a ver que hablamos de condenación continuamente. No hablamos de salvación. Cuando hablamos de juicio es prepárate porque el juicio viene y el juicio te va a condenar. Sálvate, ven con Cristo porque Dios te va a destruir. No entendimos la Biblia. ¿Por qué? Porque la estamos leyendo por versículos, pero no con los lentes de Jesús. Y alguien puede decir, pero esa historia de Elías está en la Biblia. Sí, está en la Biblia en 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 17. Y vamos a leerlo, dice así. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Perdón, antes de eso, cuando Elías le dice que va a morir, ¿le está diciendo que Dios lo va a matar? ¿Qué le está diciendo? Que va a morir. Es como cuando, ¿se acuerdan? Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comas del árbol vas a morir, pero no le está diciendo, el día que comas del árbol te voy a matar. Vas a morir, le está dando, tú fuiste a Baal-Zebub, ¿qué es lo que hace el pecado? ¿Con qué paga el pecado? Con muerte. Tú vas a Baal-Zebub, tú vas a las drogas, quieres salir de Jesús, te va a pagar con muerte eso. Es el pecado que paga con muerte, no es Dios el que paga con muerte. No quieres estar con Jesús, entonces vas a pagar, no es Jesús que te va a pagar, es el pecado que te paga con muerte. Entonces sigue diciendo, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho que estás no te levantarás, de cierto morirás. Nuevamente Dios le manda a decir la consecuencia. Ahora, Dios lo estaba llamando a Ocosías, porque si Ocosías decía, está bien, Señor, acá me entrego, Dios lo sanaba. Y seguimos. Versículo 7. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Luego envió él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y ahí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Esto lo habían leído, ¿quiénes lo habían leído? Los discípulos. ¿Fueron consumidos los 50? Sí. ¿Quién los consumió? Parece que Elías, ¿verdad? Parece que el Dios de Elías. Jesús dijo, no juzguéis por las apariencias, juzgad con justo juicio. Y por eso yo no juzgo por las apariencias, juzgo con justo juicio. Sigue diciendo, versículo 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. 50 más, 100 consumidos. Seguimos. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con 50 y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. ¿A quién le estaba hablando este capitán? ¿A Elías o al Dios de Elías? Al Dios de Elías. ¿Y Dios con qué paga cuando lo buscamos?
paga con vida. ¿Quién paga con muerte? El pecado. Entonces no podemos decir que Dios pagó esto con los 50, porque entonces estaríamos diciendo que Dios es pecado. Entonces lo que podemos decir es que el pecado parece que pagó. No entendemos bien cómo fue, no entendemos bien cómo actúa esta cosa, pero Dios no puede haber sido, porque es más, cuando ellos piden vida, ¿qué hace Dios? Porque Dios lo único que hace, ¿qué es? Es dar vida, y Dios da vida. Y entonces, versículo 15 dice, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Él se levantó y descendió con él al rey. ¿A quién quería salvar el ángel de Jehová? No, al rey. Al rey. Estaba buscando salvar al rey y que el rey diga, sáname, Señor, o sea, te busco a ti. Versículo 16, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste, ahora de vuelta al rey le está hablando, dice, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Crón, no hay Dios en Israel para consultar en tu palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho que estás, sino que de cierto morirás. En otras palabras, Dios dice, mira, yo estoy acá, yo pago con vida. Tú has ido a Baal-Zebub, pecado, paga con muerte. Vas a morir si sigues siendo Baal-Zebub. ¿Y qué hizo el rey Ocosías? Siguió con Baal-Zebub y dice, y murió conforme a la palabra de Jehová. Y alguien cuando lee, y murió conforme a la palabra de Jehová, Dios lo mató. No, Dios había dicho que eso iba a pasar, porque el pecado, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. De Jehová que había hablado, y reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo del rey Josafat. Simplemente quiero terminar diciendo, cuando Jesús le dijo a los discípulos, cuando ellos querían que descienda fuego del cielo, que Jesús tenía poder para hacer, dice, ustedes son de otro espíritu, leyeron mal el Antiguo Testamento, lo leyeron mal, no entendieron el Antiguo Testamento. Y por eso, acá alguien puede decir, esa es la interpretación de Joel Barrios, no, es la interpretación de Jesús. Yo no entiendo todo lo que pasó acá. Pero entonces, en vez de ser dogmático y decir, Dios destruyó estos 50, yo leo la Biblia, leo el mensaje de la Biblia, leo la Biblia a través de Jesús y sé que la paga del pecado es muerte, pero hay un regalo de Dios que es vida y a Dios le gusta regalar vida. Y Dios no puede cambiar. No puede cambiar. ¿Por qué creo en Jesús? ¿Saben por qué? Porque Jesús no es una creencia, es una experiencia. ¿Por qué creo en Jesús? Porque ¿saben qué? Yo me he entregado a Jesús. Y alguien puede decir, pastor, ¿se está haciendo el santo? No, justamente. No me estoy haciendo. Me entregué a Jesús porque soy el peor de todos. Me tendrían, o sea, ya sé que hay muchos que piensan que soy un desastre, pero me tendrían que conocer sin Jesús. Y entonces van a ver el desastre que soy. Pero me he entregado a Jesús y me ha dado los momentos más felices de mi vida. Yo no soy pastor, primero soy Joel. Y el pastorado es un llamado que Dios me hizo. Pero no es una profesión, es un llamado. Un llamado que Dios hizo al peor. Y yo soy, Pablo dice que es el primero, quizás yo soy el segundo, o quizás Pablo, como yo no existía, quizás Pablo Pablo hubiera dicho, yo soy, después de Joel, el segundo, hubiera dicho Pablo. ¿Saben por qué yo soy el principal pecador? Porque Dios vino a mi vida y me mostró quién es Jesús. Tengo errores muchísimos. ¿Que tiendo a separarme de Jesús? Tiendo a separarme. Pero hoy quiero dar testimonio, no quiero hablar de teología. Quiero decir que he entregado mi vida a Jesús y vivo para Él con todas mis equivocaciones. Y quiero ser un discípulo. Y yo quiero invitarte a ti como iglesia a que Jesús sea una experiencia, que deje de ser una creencia. Quiero invitar a los jóvenes que están hoy aquí, que dejes de creer en Jesús para que le entregues tu corazón y empieces a experimentar el Dios que muestra Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es Dios con nosotros. Es Dios. Pero Jesús no es en Dios aquí en el planeta, fue en el planeta en aquella época. Ahora Jesús es Dios en nosotros. Si es que estamos dispuestos a aceptar su revelación de que Él es un Dios de amor
incondicional, que nos ama a pesar de todo, que se venga dando amor, que se aira con amor y que lo único que puede dar retribución es vida eterna. Que Dios te bendiga.